Bueno, buenos días a todos. Hoy en esta mañana nos toca hablar del amor de Jesús, de nuestro Salvador. Y para eso vamos a leer en Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Vamos a ver un milagro que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a mostrar al Padre, pero también vino con la misión de salvar a los perdidos. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Él nos da la libertad y rompe las cadenas. Y dice así, en este milagro que hace el Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí hacía los milagros para que vieran que venía el Hijo de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió, del Padre, de Dios Padre. Entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto ocurrió, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos al cielo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, recobró la vista. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Versículos 4 y 5 nos habla que era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, hiciera obras para dar a conocer al Padre. Entre tanto, mientras que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Su Hijo, Jesús, nuestro Salvador, vino con este gran propósito de salvar a la raza humana, de salvarnos a nosotros y dar de conocer al Padre. Pero ¿qué hace para hacer este milagro? Escupe en tierra, hace un lodo y unta los ojos de este ciego de nacimiento. No solamente que le pone el barro en los ojos, sino que lo manda al estanque de Siloé y le dice: ve y lávate. Y cuando él vuelve, dice que regresó viendo. Ahora el Señor le da una premisa, que no comente lo que había pasado. Pero este ciego, ¿qué hizo? Él decía, porque todos preguntando: ¿eres el ciego que estaba mendigando? ¿Es aquel que estaba sin vista? Y él, ¿qué decía? Yo soy. O sea que él estaba dando testimonio de que Cristo había cambiado su vida. Ahora, dice Salmo capítulo 51, versículo 5. Ahora vamos a ver esta pregunta. Dice aquí: ¿quién pecó, este o sus padres, para que sea ciego? Vamos al Salmo 51, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y hoy vamos a hablar de este tema. Hemos visto el milagro del Señor, pero vamos a hablar de este tema que el mundo no quiere reconocer, que es la palabra pecado. ¿Qué es pecado?, nos preguntamos. La palabra original, en idiomas bíblicos, como el griego, es errar al blanco, no alcanzar un objetivo. El pecado es una barrera o separación que actúa como un muro, una mancha o una cuerda rota, haciendo lo malo y dejando de hacer el bien. No solo se trata de actos de consecuencias del pecado, como robar, mentir, malos pensamientos,
actitudes egoístas, soberbia, rencor, dañándose uno mismo y al prójimo. Si no, nos volvemos a preguntar, ¿qué es pecado? Los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó? Este es su padre. Pero la palabra dice acá que en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. Sabemos bien que cuando el niño no tiene discernimiento entre el bien y el mal, la sangre de Cristo derramada en la cruz lo justifica, lo salva. Pero una vez que tenemos conocimiento del bien y el mal, estamos pecando. Y estas son todas consecuencias del pecado. Por eso es un punto de atención el tema del pecado, su causa y su cura. Siempre pensamos que el pecado es aquel que mata, que hace un crimen, aquel que asesina. Y cuando decimos, está en la cárcel porque asesinó a fulano. Pero la Biblia dice que se refiere a todo lo que no alcanza la perfección de Dios. La gloria de Dios incluye el pensamiento que absoluta perfección de Dios. Romanos 3:23, lo dice bien clarito la palabra de Dios. Muchos lo saben de memoria. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se cortó esa comunión, se cortó esa cuerda que habíamos dicho recién. Es algo que nos separa de Dios. Tenemos consecuencias del pecado y tenemos también un destino por el pecado si no hay arrepentimiento. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. Es una rebelión contra Dios. Es infringir la ley, impureza moral. Pensamientos malvados son también pecaminosos, como los hechos malvados. Ahora, la primera instancia del pecado, el origen. ¿Ustedes saben cuándo fue el origen del pecado? Los creyentes lo sabemos. Cuando Adán y Eva fue creado a la perfección, a imagen de Dios, y Dios le dice, come de todos los árboles que están aquí, de todo el huerto, pero de este árbol del bien y del mal no tienes que comer. ¿Y qué pasó ellos? Desobedecieron. La primer muestra de pecado es la desobediencia. Y la segunda es la mentira. Porque ellos cuando desobedecieron, pecaron y que Dios les dio el castigo de la muerte física y la muerte eterna. Y luego que pecaron, ¿qué pasó? Dios vino y no los encontraba, se escondían. Estaban escondidos porque se encontraban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos porque el pecado reveló su desnudez. Sin duda, la transgresión, la rebeldía y la mentira hace al hombre pecador. Nos separa de Dios. Hemos cantado muchas canciones del pecado hoy. Cristo rompe las cadenas del pecado. ¿Qué otra cosa también muestra el origen del pecado? El orgullo. Después también Dios prohíbe estar más en el huerto a Adán y Eva y lo expulsa. Y hay una cosa que nos llama la atención en la palabra de Dios, que son los cardos y las espinas. Dios le dio a Adán y Eva cardos y espinas. Y vas a trabajar con el sudor de tu frente y se vas a producir tus propios alimentos. Perdió la bendición de Dios, los resultados del pecado. La raza humana, ¿cómo se encuentra delante de Dios? Desnudo. El pecado lo vemos continuamente en la humanidad, en la raza, en la convivencia con las demás personas. Se trataron de esconderse de Dios. ¿Y cuántas personas tratan de esconderse de Dios? ¿Cuántas personas no quieren venir al encuentro con Dios? La paga del pecado es muerte, dijimos. Fueron expulsados, sujetos a la muerte física y su cuerpo condenado a morir. El pecado de Adán acarrió la maldición de Dios sobre toda la creación. No solamente perjudicó su relación con Dios, sino que la creación, ¿qué dice la palabra de Dios? Gime
con gemidos, pidiendo la redención, a causa del pecado del hombre. Espinas y cardos son la maldición. No solamente vemos que fue expulsado Adán y Eva y cayó en pecado, en desobediencia, sino que ya vemos un fruto del pecado. ¿Qué pasó con Caín? Caín mató a Abel. Ya vemos el primer asesinato que hubo aquí en la Biblia, a causa del pecado. Ahora, ¿cuál es la pena legal por el pecado? El hombre moderno trata de explicar la depravación en solo fallas humanas y errores. Nadie quiere reconocer el pecado. La humanidad no lo quiere reconocer, la desobediencia del hombre, del error del hombre. Entonces, dicen, no, son fallas y errores temporales. Algunos psicólogos tratan de hacernos creer que el hombre está mejorando por la ciencia y por la tecnología. Y uno dice, país del primer mundo. Vamos al país del primer mundo y vemos los hombres y mujeres que son iguales que nosotros, pecadores. Y las cosas que esconden es el pecado. Siempre escondemos de Dios el pecado. No sabemos que Dios mira todas las cosas. No necesitamos pruebas. ¿Qué hay en el mundo a causa del pecado? Cementerios, prisiones, adicciones, hospitales, salas funerales. Podemos llamarlo como queramos, pero ¿qué son? Lágrimas, enfermedades, tristezas, dolor, muerte, evidencia del resultado del pecado. Y hoy la humanidad está dolida por el pecado. ¿Y cuántos esclavos del pecado hay? Gracias a Dios que los que hemos creído en Cristo fuimos liberados de esas cadenas. Y ya no pertenecemos más al reino del pecado que domina Satanás, sino pertenecemos al reino de la luz que domina Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es la penalidad del pecado? La muerte. Una muerte física y espiritual. Ahora, el que muere sin Cristo está separado para siempre de Dios. Sufrirá siempre en el lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Busquemos ese versículo, porque a veces dicen, sí, ustedes, los evangélicos, hablan del infierno, pero es una realidad, es la separación de Dios y el sufrimiento. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El hombre y la mujer tienen cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el estuche, el cuerpo se desvanece. Llega un momento que por la ley del pecado muere. Pero el alma vuelve con Dios. Y si el alma no arregla su cuenta con Dios hoy, que es el día de salvación, pasa a tener una condenación eterna. Pasa a sufrir eternamente de la separación de Dios. Y algunos piensan que el infierno es placentero, y no es así. Solamente estar separado de Dios ya es un dolor y un sufrimiento permanente. No es que uno dice el infierno para asustar a las personas, no. Pero tenemos que avisar que hay un cielo y hay un infierno. Hay aquel que recibe y aquel que rechaza. El que rechaza va al infierno y el que se cree va al cielo. El que muere sin Cristo está separado de Dios y sufrirá eternamente. Dios ha provisto un remedio para este pecado. De modo que el hombre no necesita sufrir la condenación eterna por sus pecados. Dios se da cuenta que el hombre y la mujer pecó y mandó a su Hijo. Dice aquí, Dios envió a su Hijo que murió en la cruz. Confía en Cristo. Él salva de la pena y del poder del pecado. No es que los creyentes no pecamos más, porque estamos en la carne, estamos en la naturaleza de pecado. Pero tenemos un abogado que está al lado nuestro si pecamos y nos defiende delante de Dios. La sangre de Cristo, su Hijo, Jesús, el Salvador,
nos limpia de todo pecado. ¿Qué pecados? Pasados, pecados presentes y pecados futuros, porque tenemos el abogado. Y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta ley de pecado, de muerte y de eterna condenación ya no está más para los que somos de Cristo. Por eso en esta mañana tenemos que decir algo muy importante. Cristo nos da el poder para vivir en victoria sobre el pecado, en vez de vivir para los placeres y el poder del pecado y las artimañas de Satanás. ¿Satanás qué quiere? Quiere que los hijos de Dios claudiquen y pequen. Gracias a Dios que el Señor nos ayuda, y si pecamos, hermanos, nos arrepentimos del pecado, ya no para salvación, nos arrepentimos de lo que hicimos para perdón, porque todavía estamos en la naturaleza. Pero sabemos que nuestro pecado, el Señor lo tiró al profundo de la mar, como decía recién nuestro hermano. Está allí. Nuestro pecado pasado está perdonado. Lo que tenemos que hacer que en el presente es no pecar, para no transgredir la ley de Dios y poner triste al Espíritu Santo que habita en los creyentes. Cuando creemos en Cristo, Dios entra a morar en nuestra vida por el Espíritu Santo, y cuando pecamos como hijos de Dios, entristecemos a Dios y entristecemos al Espíritu Santo. Yo los aliento a todos, como dice la palabra, el que cree estar firme y no lo caiga, ¿no es cierto? Uno está expuesto. Pero aliento a todos los hijos de Dios a cuidarnos de no pecar. Y si pecamos, arreglemos enseguida esa cuenta. Pidámosle perdón al Señor para que nuestro pecado no estorbe nuestra vida espiritual. Y para aquellos que no son de Cristo, podemos decir que Satanás está tranquilo con aquellos que no son del Señor, porque sabe que son muñecos de ellos, de Satanás, son títeres de Satanás. Él nos maneja, Él nos hace pecar, Él nos sumerge cada día más en el pozo cenagoso del pecado. Por eso te pedimos en esta mañana, como hemos leído allí en nuestra porción de Juan, ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados de nuestros pecados? Porque la humanidad no va a mejorar, porque vive pecando. Y el que maneja la humanidad es el diablo. Pero gracias a Dios, los hijos de Dios tenemos este mensaje de cambio, este mensaje de perdón. Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y quiere limpiarte de tus pecados. Y quiere que seas un hijo, una hija de Dios. Gracias a Dios por aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero hemos tenido que creer que Jesús es el Salvador. Hemos tenido que arrepentirnos. Sin perdón, sin arrepentimiento, no hay salvación. Así como el Hijo de Dios cuando peca se arrepiente y el Señor es el abogado y nos restaura, así aquellos que no son hijos de Dios, cuando nos arrepentimos, Cristo entra en tu corazón. Arrepiéntete. Y después del arrepentimiento tiene que haber algo muy importante, que es la confesión. Qué importante que es la confesión. Vieron que los abogados en el mundo lo que no quieren que confiesen, que digan todo lo contrario, transquiversan la verdad, la mentira quieren que digan. Pero qué importante que es la confesión sincera. Cuando uno es pecador, lo que tiene que hacer es decirle: Señor, soy esclavo del pecado. Mi vida es un taller de Satanás que trata de hundirme. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres están con el juego? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo ha progresado el juego? A través del fútbol muestran el juego como algo hermoso. Y juego. Y hay familias que se hunden con el juego. Qué tristeza el pecado. Cómo el Satanás esclaviza nuestra vida. Cree, arrepiente, confiesa, y después de la confesión viene el perdón. Sin perdón no hay remisión de pecado.
¿Queremos tener el perdón? Vayamos a Cristo. Tiene que ser un perdón para siempre, porque tiene que ser un arrepentimiento sincero, una confesión sincera. Señor, aquí estoy. El perdón y será salvo. Qué hermoso es poder decirle, Señor, entra en mi vida. Hazme un hombre y una mujer nueva. El pecado destruye todo. El pecado arruina todo. Arruina tu vida, tu familia, tus hijos, tu relación con tu esposa, con tu esposo. ¿Cuántas cosas hay por el pecado que hace adicciones a las personas? ¿Cuántas cosas? Sin embargo, el Señor dice que en la cruz, ¿qué hizo? Triunfó sobre el pecado. Y en la tumba triunfó sobre la muerte porque hoy vive. Cristo murió en la cruz y hoy vive y está en los cielos. Y hoy en esta mañana tenemos esta oportunidad. ¿Quieres ser librado de la condenación eterna? ¿Quieres tener esperanza de ir al cielo? Así como este ciego, el Señor le tocó los ojos y le dio la vista, así el Señor quiere tocar tu corazón y darte la salvación. Qué alegría de este ciego que pudo ver. Y cuando hay a un alma que pasa de muerte a vida, en la iglesia hay alegría. Los hermanos se alegran. La iglesia se pone gozosa. El cielo también se alegra. Los ángeles se alegran. ¿Por qué? Porque hay un pasado de muerte a vida. El pecado te da la muerte. Cristo te da la vida. ¿Quieres venir a Cristo? Dile, sí, Señor. Acá estoy. Como me ves, con mi pecado, con mi piltrafa humana que soy. Señor, cámbiame. Hazme un hombre y una mujer nueva. Entra en mi vida. Que tú reines en mi vida y que me lleves al puerto celestial, con un camino que te agrade, un camino de victoria. ¿Quién puede decir que tiene la victoria sobre el pecado? Aquellos que hemos confiado en Cristo. El Señor nos da fuerza. No por nuestras fuerzas, porque estamos en esta materia que siempre está la tentación. Pero el Señor nos da fuerza para ser triunfantes sobre el pecado y sobre Satanás, que quiere que el Hijo de Dios se caiga. Ahí en tu lugar, dile sí a Cristo. El Evangelio es uno solo. El Evangelio te salva, te perdona, Cristo te perdona y te da una nueva vida. Ven a Cristo y vivirás. Ve a Jesús y vivirás y serás salvo. Y qué hermoso es cuando la iglesia ve que alguno se entrega a Cristo. ¿Alguno lo quiere hacer en esta mañana? ¿Quiere manifestarlo en su corazón? El Señor restablece esa soga cortada, ese muro lo derriba y entra en tu corazón. Y quiere que seas salvo. No fuerza a nadie, Él te invita. Tienes que sentirlo en tu corazón. Señor, aquí estoy. Mírame como soy. Quiero ser tuyo. Que así sea. Amén. Gracias, Pastor Luis, por la palabra entregada. Creo que está clarísimo, ¿no? Leyó unos pasajes de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunos traducen esta destitución como no alcanzan la gloria de Dios. Pero bien decía Luis que el pecado nos separa de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, hay vida eterna. Ahora Dios te dio la posibilidad para escoger. Pero no te dio la posibilidad de no escoger. Tendrás que tomar una decisión, quieras o no. Y quizá la pregunta que te estás haciendo es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir como viniste?
O puedes dejar esto para más adelante. Algunos te van a pensar, lo escuché, lo entendí, pero no voy a tomar la decisión ahora, voy a esperar un poco más. ¿Es una buena decisión esa? Es la peor de las decisiones, postergar. Hay una palabra que se utiliza en procrastinación, es dejar para después algo. Y estamos sufriendo y nos dolemos con lo que pasó en Venezuela. ¿Quién iba a esperar esto? Hay contabilizadas 1.500 almas que pasaron la eternidad. ¿Dónde estarán? Y hay otras que no se encuentran. De un momento a otro cambió la situación. Le preguntaron una vez a un predicador, dijo, toma la decisión un día antes de tu muerte. Y le preguntan, pero no sabemos cuál es el día antes de nuestra muerte. Como no lo sabes, toma la decisión hoy. El himno 104 vamos a cantar, tiene 2 estrofas solamente. Y dice, ¿qué voy a hacer? Pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré? ¿El mundo y su placer? ¿O a Cristo seguiré? Tu grande amor me ablanda el corazón. Despierta en mí la fe. Yo creo en ti, no puedo ya dudar. A Cristo miraré. Himno 104, vamos a ponerlo de pie. Cantamos este hermoso. Si alguna persona está luchando y qué decisión tomar, no se vaya. Acérquese al pastor, que estará dispuesto a atenderlo y esclarecer más lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y Padre querido, que siga tocando los corazones. Y vemos Señor, en todo esto, que tú has venido a buscarnos en la persona de Cristo, quien murió en la cruz, derramó su sangre, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y Señor amado, aquellas personas que se sienten frustradas en la vida, con cosas de que avergonzarse y de que arrepentirse, que vengan a Cristo. Que pongan su problema delante de tus pies, delante tuyo, Padre. Que se arrepientan de sus pecados, que pidan perdón. Y como sabemos, Señor, tú eres amplio en perdonar. Y la vida nueva en Cristo comienza
desde el momento en que Cristo entra en nuestros corazones. Señor amado, dejamos el resultado de esta reunión en tus manos y también rogamos que nos acompañes al regresar a nuestros hogares. Y también bendiga la reunión de esta tarde de las hermanas para que también sea un tiempo de